El exconvento de Santo Domingo de Guzmán es quizá la construcción virreinal en pie más grande e importante de México y probablemente de toda América, debido a su monumentalidad, su valor artístico y el papel que desempeñó como centro de evangelización y de promoción cultural para el territorio de lo que actualmente es el estado de Oaxaca. Santo Domingo forma parte del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, el cual ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Cultura. La construcción del convento inició a mediados del siglo XVI y se prolongaría hasta el inicio del siglo XVII, en una superficie que llegó a alcanzar los 40.000 metros cuadrados. Durante la colonia, Santo Domingo fue centro de una evangelización prácticamente monopolizada por la Orden de los Dominicos en todo el estado de Oaxaca. A raíz de la independencia, al declararse la desmortización de los bienes del clero con las leyes de reforma, el edificio fue desalojado y ocupado por las Fuerzas Armadas. El templo fue cerrado al público en 1866 y reabierto en 1902. Pero el edificio que ocupaba el convento siguió en manos del ejército mexicano. Partes del mismo fueron cedidas paulatinamente hasta que en 1993 el ejército desalojó definitivamente el inmueble y este se destinó a fines culturales. Durante 4 años se llevaron a cabo trabajos de restauración arquitectónica y bienes inmuebles, planeación museográfica, investigación histórica, antropológica y del medio natural del territorio oaxaqueño, gracias al esfuerzo conjunto del gobierno federal y estatal. El templo de Santo Domingo es un ejemplo de arquitectura barroca no hispana. Los primeros proyectos de construcción del edificio datan en el año 1551, en el que el ayuntamiento de Anquera, de Oaxaca, cedió a la orden dominical un total de 24 lotes para la construcción de un convento en la ciudad. Sin embargo, no fue hasta el año 1608 en que el conjunto conventual de Santo Domingo fue inaugurado, aún sin concluir. A lo largo de su historia, el Templo de Santo Domingo ha sido escenario de varios sucesos importantes en la historia de México. Fue convertido en bodega militar, en el establo, cerrado al público católico en tiempos del laicaísmo, los gobiernos hermandados de la Guerra de Reforma y luego devuelto nuevamente a la Iglesia por acuerdo de Porfirio Díaz. Con el propósito de rescatar el aspecto original del edificio, durante más de 50 meses fueron restituidos al menos 6.000 metros cuadrados de construcción. Se recuperaron algunas técnicas constructivas empleadas por la Orden Dominica en el siglo VI. Finalmente, el 24 de julio de 1998, abrió sus puertas al público el Centro Cultural Santo Domingo, que integra actividades de algunas instituciones. En la planta alta se sitúa el Museo de las Culturas de Oaxaca, a través de un novedoso lenguaje museográfico y a lo largo de 14 salas de exposiciones permanentes y 13 salas temáticas. Se proporciona a los visitantes un amplio panorama del devenir histórico en la entidad. En este nuevo recinto, los visitantes pueden apreciar la presencia permanente y determinante de los grupos indígenas en la conformación de la fisonomía actual de la sociedad oaxaqueña. También el jardín etnobotánico, cuyo objetivo es dar a conocer la abundancia y las peculiaridades de la flora del estado, los cultivos tradicionales y rescatar el conocimiento que los pueblos indígenas de Oaxaca poseen acerca de la flora de su región. Otro espacio del nuevo Centro Cultural Santo Domingo lo constituye la Biblioteca Fray Francisco de Burgua, formada con el acervo histórico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La biblioteca ocupa el espacio de la antigua capilla del Tercer Orden, una de las salas más amplias del exconvento. En 1608, Andrés de la Concha pintó el retablo principal en 1612, pero en 1669 el teniente coronel Martínez Rivera lo destruye para quitarle el oro laminado con el que estaba decorado. Las obras de yesería, el dorado de las bóvedas interiores y de los escalones del convento se iniciaron en 1659. Las torres quedarán concluidas en 1660
En 1666 dieron por terminadas las obras mayores. La capilla del Rosario se construyó entre 1724 y 1731. Con la expedición de las leyes de reforma en 1859, el convento se convirtió en el cuartel de 1862 hasta fines del siglo. El templo permaneció clausurado de 1866 a 1901. Después de 1901 se reiniciarán trabajos de restauración, entre otras cosas, erección de nuevos altares. El inmueble fue declarado monumento histórico el 3 de marzo de 1933. Ese mismo año fue asiento del Museo Regional de Antropología e Historia de Oaxaca. El exconvento de Santo Domingo de Guzmán es quizá la construcción virreinal en pie más grande e importante de México y probablemente de toda América, debido a su monumentalidad, su valor artístico y el papel que desempeñó como centro de evangelización y de promoción cultural para el territorio de lo que actualmente es el estado de Oaxaca. Santo Domingo forma parte del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, el cual ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Cultura. La construcción del convento inició a mediados del siglo XVI y se prolongaría hasta el inicio del siglo XVII, en una superficie que llegó a alcanzar los 40.000 metros cuadrados. Durante la colonia, Santo Domingo fue centro de una evangelización prácticamente monopolizada por la Orden de los Dominicos en todo el estado de Oaxaca. A raíz de la independencia, al declararse la desmortización de los bienes del clero con las leyes de reforma, el edificio fue desalojado y ocupado por las Fuerzas Armadas. El templo fue cerrado al público en 1866 y reabierto en 1902, pero el edificio que ocupaba el convento siguió en manos del ejército mexicano. Partes del mismo fueron cedidas paulatinamente hasta que en 1993 el ejército desalojó definitivamente el inmueble y este se destinó a fines culturales. Durante 4 años se llevaron a cabo trabajos de restauración arquitectónica y bienes inmuebles, planeación museográfica, investigación histórica, antropológica y del medio natural del territorio oaxaqueño, gracias al esfuerzo conjunto del gobierno federal y estatal. El templo de Santo Domingo es un ejemplo de arquitectura barroca novohispana. Los primeros proyectos de construcción del edificio datan en el año 1551, en el que el ayuntamiento de Anquera, de Oaxaca, cedió a la orden dominical un total de 24 lotes para la construcción de un convento en la ciudad. Sin embargo, no fue hasta el año 1608 en que el conjunto conventual de Santo Domingo fue inaugurado, aún sin concluir. A lo largo de su historia, el Templo de Santo Domingo ha sido escenario de varios sucesos importantes en la historia de México. Fue convertido en bodega militar, en el establo, cerrado al público católico en tiempos del laicaísmo, los gobiernos hermandados de la Guerra de Reforma y luego devuelto nuevamente a la Iglesia por acuerdo de Porfirio Díaz. En 1979 recibió la visita del Pontífice católico Juan Pablo II y luego declarado junto todos como Centro Histórico de Oaxaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El exconvento de Santo Domingo es un templo ubicado en el centro de la capital del estado de Oaxaca. Justo en la salida se encuentra el andador turístico, el cual es visitado por muchos extranjeros actualmente. El principal llamativo de esta catedral es la Virgen de la Soledad, a la cual está dedicada. También gran parte de su fachada es el jardín etnobotánico, del cual se disfruta actualmente acompañado de marimbas o todas las festividades que se celebran alrededor de la iglesia. Esa misma calle en la que se encuentra ubicada es una de las principales en Oaxaca y por las
cuales te guías para conocer los 9 templos que están ubicados en la capital.